Bueno, muy bien, vamos a desarrollar este tema que tiene que ver con la cirugía mínimamente invasiva, la cirugía laparoscópica pediátrica, en donde vamos a hacer una generalización del tema, algunas especificaciones sobre algunos contenidos técnicos en cuanto al desarrollo de este tipo de técnica y algunos cuidados y recomendaciones intraoperatorias y posoperatorias que aplican a cualquier cirugía laparoscópica. Puntualmente no vamos a hablar de una intervención específica laparoscópica, sino una generalización de la laparoscopía en pacientes pediátricos. Como siempre vamos a ir leyendo el capítulo e ir tomando nota en el pizarrón sobre algunas cuestiones que nos van a interesar o queremos hacer énfasis para tenerlo en cuenta este, y llevarlo como lo más importante del tema, ¿no? Bien, dice, la práctica de la cirugía laparoscópica pediátrica aborda al paciente que varía de tamaño desde neonatos a infantes, niños pequeños, niños y adolescentes, hasta pacientes obesos. O sea que en líneas generales, lo que estamos viendo es que la cirugía laparoscópica pediátrica está indicada para todo tipo de paciente, ya sea neonato, lactante, infante, adolescente o pacientes pediátricos obesos y ahí ya después se tratará de algo muy específico, ¿no? O sea, me refiero específico a que la intervención va a ser específica, como una cirugía bariátrica, por ejemplo. A diferencia de la cirugía laparoscópica en adulto, estas variaciones de tamaño en pacientes se asocian con condiciones que son bastante específicas a los grupos de edades. Por ejemplo, los procedimientos neonatales a menudo se enfocan en el manejo de malformaciones congénitas e hipertrofias del píloro, ¿sí? Mientras que los infantes, niños pequeños y niños adolescentes tratan con una variedad de condiciones patológicas, frecuencias específicas a cada grupo de edad. Por ejemplo, puede ser una apendicitis, ¿sí? Puede ser, qué sé yo, una gastrostomía. A ver, pero acá sí nos marca bien la diferencia que tenemos dentro de estas indicaciones de que nos dice, che, ojo que los neonatos, ¿sí? En relación a lo que tienen que ver con este tipo de intervención, hacen más énfasis en las malformaciones congénitas e hipertrofias del píloro. Así que eso nos puede llegar a servir como dato, ¿sí? Entonces, acá lo que podemos decir es, este grupo, por lo general, es intervenido específicamente por malformaciones congénitas o hipertrofias pilóricas. El resto, el resto se atiende por patologías comunes al desarrollo o la edad que tengan, ¿no? Con el aumento rápido de la obesidad pediátrica, la cirugía laparoscópica en este subgrupo de adolescentes puede incluir no solo el arreglo del procedimiento bariátrico apuntado a lograr pérdida de peso, sino también procedimientos para mejorar condiciones comunes tales como apendicitis, cálculos biliares, ¿sí? Involucran cirujanos pediátricos, quienes por lo general no realizan procedimientos bariátricos. O sea que es lo mismo, digo, si no es un apéndice es la vesícula, si no es la vesícula es, no sé, podría llegar a ser en un adolescente algo que tenga que ver con lo ginecológico, podría llegar a ser en un
adolescente algo que tenga que ver con un testículo no descendido, como una orquidopexia, etcétera, ¿no? Bien, en las últimas 2 décadas la cirugía laparoscópica por cirujanos pediátricos entusiastas ha crecido rápidamente de simples diagnósticos a correcciones quirúrgicas complejas, ganando a los escépticos, quienes inicialmente tenían dudas o reservas. La mentalidad actual entre los cirujanos pediátricos ha cambiado, si los procedimientos laparoscópicos deberían realizarse en población pediátrica, a las cuales eh, a cuáles condiciones son las más adecuadas para la cirugía laparoscópica. Aunque al principio de la cirugía laparoscópica en la población pediátrica siguen siendo los mismos que en la población adulta, la miniaturización de los instrumentos y el mejor entendimiento de las respuestas del cuerpo a los procedimientos laparoscópicos ha sido instrumental en su implementación más segura y mayor éxito. Los siguientes procedimientos son indicaciones comunes para la cirugía laparoscópica para los cirujanos pediátricos: adrenalectomía, apendicectomía, biopsia hepática, biopsia tumoral o de estadificación, colecistectomía, desviación pancreática biliar, detección de ano imperforado, detección de enfermedad de Hirschsprung, drenaje de quistes pancreáticos, esplenectomía. Digo, acá lo que nos está diciendo es eh, la mayor lista de intervenciones que tienen que ver con la cirugía mínimamente invasiva. La adrenalectomía es la extirpación de la glándula suprarrenal, la apendicectomía es la extirpación del apéndice, una biopsia hepática para estadificar algún estadio tumoral o el hígado graso o lo que sea. Lo mismo una biopsia de un tumor o de estadificación, quiere decir que se hace una laparoscopía diagnóstica para definir el estadio de la metástasis de los órganos intraabdominales, la colecistectomía, la extirpación de la vesícula, desviación pancreática biliar, puede ser como una DPC por algún tumor, detección de ano imperforado para aquellas patologías congénitas en donde el intestino no se terminó de desarrollar correctamente. La enfermedad de Hirschsprung es una enfermedad de una alteración de las células del intestino grueso y se produce algo que se llama megacolon. Drenajes de quistes pancreáticos, bueno, un quiste en el páncreas y se drena. La extirpación del vaso es la esplenectomía. La exploración del testículo no descendido es la orquidopexia, o la criptorquidia sería la patología y la orquidopexia el procedimiento. La exploración del conducto biliar, eso es una exploración de la vía biliar. La exploración pélvica por patologías tubovárica, como le decía recién, en casos ginecológicos adolescentes. Exploración y tratamiento de la hernia inguinal, miren ustedes, se puede hacer de forma mínimamente invasiva. La funduplicatura del diafragma, ¿sí? La funduplicatura del diafragma para aquellos pacientes que están intubados mucho tiempo o nace con alguna alteración en el músculo del diafragma y el diafragma está muy estirado, muy flaxo, entonces hay que intervenirlo y hacerle como un pliegue para que quede más tenso y el movimiento de ascenso y descenso que tiene ese músculo empujando los pulmones sea correcto. Gastrostomía, hepático-yeyunostomía, laparoscopías diagnósticas, linfadenectomía, o sea, extirpación de ganglios, miotomía de Heller, esto es una incisión que se hace en el músculo del esófago para los casos de pacientes que tienen alcalasia, es como una estenosis en el esófago. Nefrectomía, o sea, la extirpación del riñón, oforectomía y cistectomía, extirpación de ovarios y de vejiga, orquidopexia, como decíamos hace un ratito, etcétera, etcétera, ¿no? Miren todos los ejemplos que tienen acá de cirugías mínimamente invasivas. Bueno, sigue. Piloplastía, pilerotomía, procedimiento de enema de continencia anterógrado, rectopexia, o sea, esto es una fijación del recto por prolapso rectal, reducción de insuspección, reparación de hernia diafragmática, reparación de hernia paraesofágica, resección de divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel es
en el intestino delgado aparece un pequeño pólipo divertículo maligno que si no se extirpa se complica y se perfora el intestino. Resección del quiste mental y mesentérico, o sea, esto es intestino delgado en este dibujo, bueno, el mesenterio, que es todo el meso, puede haber algún tumor en esta zona y se reseca en esa parte, o un quiste, resección de intestino, separación de adhesiones entéricas, o sea, pueden ser vólvulos, bridas, bueno, etcétera, etcétera. Ergonomía. La ergonomía juega un rol importante en los resultados de los procedimientos laparoscópicos. Las tres consideraciones ergonómicas más importantes son la configuración de la sala, la postura del equipo y el posicionamiento de los puertos. Entonces, acá estuvimos hablando de ejemplos quirúrgicos y vimos toda esa lista de ejemplos. Quizás no es que se tienen que saber toda esa lista, pero sepan ejemplos de los procedimientos que se pueden hacer de forma mínimamente invasiva, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de lo que tiene que ver con la ergonomía. Y sobre la ergonomía, entonces, tres ejes fundamentales, decíamos, ¿no? Los, la configuración de la sala, la postura del equipo y el posicionamiento de los puertos. Bueno, en lo que refiere a la configuración de la sala, está indicada por el equipo a utilizar y puede dividirse ampliamente en tres opciones. La opción de monitor único, la opción de monitor doble y la sala quirúrgica. Y en posición de monitor único se fija el monitor sobre un carro de equipo laparoscópico y se posiciona de tal forma que los miembros del equipo puedan ver el procedimiento en la pantalla de sus respectivas posiciones. En posición de monitor doble, el carro de equipo laparoscópico tiene un monitor colocado sobre él y un segundo monitor acoplado en el brazo para flexibilidad de movimiento. Esta opción ofrece una mejor colocación del equipo alrededor de la mesa quirúrgica y mejora la visualización. El procedimiento del equipo asiste al cirujano. Las salas quirúrgicas para cirugía laparoscópica ofrecen una torre de equipo que suspende en el techo de la sala, así como múltiples monitores independientes que pueden colocarse de forma útil para cumplir con los requerimientos de cada miembro individual del equipo. Esto es lo que estamos viendo, esto es lo que la mayoría de los hospitales van a ver, ¿sí? Estamos hablando de la configuración de la sala de operaciones, ¿sí? La opción del monitor único o la opción de dos monitores, ¿sí? ¿Lo ven? Dos monitores o la opción, a ver, esperen que se me fue un poquito acá, de salas con monitores suspendidos. Estos ya son quirófanos un poco más complejos. Digo, el ejemplo del Hospital El Cruce podría llegar a ser el quirófano 1, 2, 9 en relación a esto. Y los quirófanos comunes, estandarizados hoy, trabajan con este tipo de un carro, un track, digamos, en un rack donde ven el monitor, ¿sí? Y todos los componentes de los equipos que conforman a la torre esa. Lo que sí vamos a hacer es una anotación, ¿sí? Relacionada a la configuración de la sala de operaciones. Configuración de sala de operaciones. Después teníamos la ubicación del equipo y la posición de los cuerpos. Entonces acá lo que habla es la ubicación del monitor, uno o más de un
monitor en la sala. Digo, con uno es suficiente, chicos, o sea, más de uno ya es un lujo. Eh, la torre con los equipos específicos, ¿sí? Y dentro de esto, a mí me parece que es interesante saber, o repasar, mejor dicho, porque yo creo que ya en cirugía general lo habrán visto, los componentes de la torre. Entonces vos tenés monitor apoyado sobre un rack, ¿no? Y dentro del rack vos tenés estantes. Y dentro de esos estantes tenés equipos. Bueno, vamos a ver. Uno de los equipos entonces que tenés que tener es la, ¿cómo se llama? El neumoperitoneo. En realidad, el neumoperitoneo es lo que se logra con esto, ¿sí? Vamos a ponerle el nombre real, así no los confundo y somos bien técnicos. Vamos a ponerle insuflador, ¿sí? El insuflador que funciona con dióxido de carbono. Después tenés la videocámara. Después tenés la fuente de luz. Después tenés la videograbadora. Esto en realidad lo que le permite es de acá transmitir lo que se va a ver acá en el monitor. Eh, y después, a ver, paralelo a esto, vas a necesitar el electrobisturí, que en algunos está el electrobisturí que le llaman hook, el electrobisturí, en algunos está en la torre y en otros está separado. Bueno, creo que no me olvido nada de los componentes de la torre. Estoy repasando el insuflador, la luz, la videograbadora, la cámara, el monitor y sí, estamos. Bien, sigamos. Bueno, en relación a la postura del equipo quirúrgico, entonces, la postura del equipo quirúrgico respecto al posicionamiento del paciente es otro factor importante que debería considerarse en la ergonomía de la cirugía laparoscópica. Debido a la configuración del monitor con carros fijos establecido la tendencia de cirugía laparoscópica, las escuelas de cirugía defendieron la postura recta, ¿sí? Con flexión de 90 grados del codo y la mesa quirúrgica posicionada a la altura apropiada. O sea, acá lo que es esta imagen es clarísima, como tiene que ser la posición para todo el equipo, pero sobre todo digo que el paciente esté bien posicionado, a veces es función de los residentes, del cirujano y etcétera, pero digo, si nosotros somos profesionales que estamos preparados y entrenándonos en esto, lo mejor es ya observar y determinar si el paciente está bien posicionado, ¿no? Porque muchas veces el cirujano quizás haciendo otras actividades o llegando tarde o lo que sea, es todo en los apuros y en los apuros las cosas salen mal. Entonces ahí necesitamos más ojos, necesitamos gente entrenada, necesitamos gente capacitada que detecte estos errores y tienen que saberlo. Para detectar un error primero tienen que aprender cómo es que tiene que ser y después evaluar si se está haciendo bien o no. También se definió una línea recta de visión. Esta postura no puede considerarse ergonómicamente óptima. Sin embargo, numerosos reportes acerca de la fatiga relacionada con la postura y dificultades en completar procedimientos fueron publicados por grupos que evaluaron la ergonomía. Para procedimientos complejos o procedimientos que requieren más tiempo
Para completarse, el monitor se coloca de tal forma que la línea de visión no requiere extensión del cuello. O sea, lo que nos está diciendo es que el monitor está un poco más abajo de la línea de los ojos. Entonces eso no produce una extensión del cuello y un cansancio. Y que el ángulo de las manos esté en vez de 90 en 110 o 120 grados. ¿Lo ven? Bueno, son recomendaciones de posición, ¿sí? Permitir esta postura, la mesa del paciente posiciona ligeramente más baja, la posición de la muñeca en relación al mango del instrumento también juega un rol importante. Se debe prestar atención a la ergonomía del operador de la cámara, ¿sí? El que va a manejar la cámara, y les cuento una evidencia, en muchos lugares somos nosotros los que hacemos de manipuladores de la cámara. Este, están todo doblado, tirado arriba de los pies del paciente, ¿viste? O sea, es re importante la posición del paciente cómoda para poder sostener una cirugía prolija en cuanto a la visión. Ustedes piensan que hay una gran diferencia en la cirugía convencional, que acá estamos viendo lo que está sucediendo adentro de la cavidad gracias al que maneja la cámara, gracias al que está parado manejando los elementos de trabajo. Digo, errores de posicionamiento o de comodidad en esa persona en algún momento va a hacer que la cirugía se deje de ver como se tiene que ver. Bueno, algunas otras imágenes donde se hacen recomendaciones al respecto. Entonces, en relación al posicionamiento a la ubicación del equipo quirúrgico, entonces lo que podemos decir es la posición del paciente. Podemos hablar de la posición del monitor. Después, ¿qué más? La posición del operador, la posición del ayudante, y no es menos importante, digo, la posición del instrumentador quirúrgico aséptico con su mesa, que debe ubicarse en una posición cómoda en relación a donde esté parado el equipo, ¿no? Porque fíjense, tenemos monitor. Acá, enfermera no acá iría instrumentador. Sí, acá iría instrumentador. Eh, Digo, la mesa de esta persona, digo, si el cirujano va a estar acá, a ver, en este caso va a estar en los pies. Fíjense, no puede estar en la espalda, o sea que seguramente la mesa la tenga acá, en esta imagen. Pero si el cirujano fuera y la instrumentadora estuviera de este lado, la mesa la va a tener de este lado, ¿no? Entonces, bueno, va a depender de cómo esté ubicado el equipo. Miren esto. El cirujano de este lado, acá de vuelta, este es instrumentador. Miren, la mesa seguramente la va a tener acá, con todas las cosas. ¿Ven? Y en este caso seguramente la tiene acá. ¿Ven? Depende de la cirugía y del lado a operar y de la posición del equipo en cómo se va a ir acomodando el resto del equipo. Bien, con respecto a la colocación de los puertos, es el tercer aspecto más importante, como dijimos hace un rato. Los grados de movimiento de los mangos del instrumento fuera del abdomen son desproporcionados en relación a los grados de movimiento de las puntas de los instrumentos en el sitio del procedimiento. Quizás eso hoy cambia un poco más porque hay elementos de trabajo que tienen puntas de trabajo que giran en ángulos de 360 grados, pero no en todos los lugares está eso. Pero sí, en algunos otros sigue siendo un problema. Un hecho que debería considerarse durante la colocación de los puertos es esto, ¿no? De cómo nos va a permitir movilizar el instrumento de trabajo el ángulo desde donde estoy ingresando a la cavidad del abdomen.
Para procedimientos que involucran la sutura y atado de nudos, la colocación triangulada de los puertos es necesaria. O sea, si en una cirugía se sabe que se van a dar puntos internos, la colocación de puertos tiene que ser triangulada. El puerto de la cámara se coloca alineado con el órgano objetivo y los puertos de trabajo se colocan en cualquier lado del puerto de la cámara, pero posicionados cerca de los órganos objetivos. Ahora lo vamos a ver en una imagen, así lo entendemos un poco mejor. La distancia de trabajo ideal para la manipulación, sutura y atado de nudos es de 10 centímetros entre los puertos de trabajo, lo cual permite una distancia de 4 centímetros en el órgano objetivo para completar de manera cómoda los pasos del procedimiento. En procedimientos laparoscópicos realizados en neonatos e infantes, no es posible obtener estas distancias, ¿sí? Porque el espacio es mucho más pequeño. En tales casos, el puerto óptico es con frecuencia reposicionado desde el ombligo hasta un sitio alternativo para guiar la triangulación. Debe evitarse el desorden en los instrumentos, ya que múltiples instrumentos hacen que sea más difícil completar el procedimiento. Entonces, lo que nos están diciendo acá es esto, ¿ven? Posición triangulada, ¿sí? Desde el ombligo se va a acceder con la óptica y, como nos decía recién, la regla que se trata de mantener es entre elemento de trabajo y elemento de trabajo tiene que haber al menos 4 centímetros, ¿no? Y entre puerto y puerto tiene que haber al menos 10. Pero bueno, depende si el paciente es muy pequeño, eso no lo puedes aplicar. Entonces, lo que haces es mover el puerto de la óptica quizás al otro ángulo y lo mueves para el de la óptica y ahí volvés a... Es como que rotas el triángulo de visión, ¿no? Entonces, bueno, depende del tamaño del paciente, realmente la reacomodación de los puertos, pero sí es importante que sepan esto, que debe haber alguna estructura en el sentido de colocación y orden de ubicación de puertos, y ¿para qué? Digo, para permitirles mayores maniobras, para permitirles que si tienen que realizar nudos puedan realizar las maniobras correctas dentro de la cavidad abdominal en este caso, para que la visualización sea óptima, para que la manipulación del órgano no sea crítica en el sentido de que la dañen con algún grasper o algún elemento de trabajo. Bien. Eh, Vamos a tomar nota entonces en relación a lo que habíamos hablado del el posicionamiento de los puertos, que dependía, que se iban a poner eh, trócares, ahí los leen como puertos de trabajo, sí, pero son trócares en realidad. Por lo general estos trócares son de 10 milímetros y 5 milímetros. El puerto para la óptica, ¿sí? La triangulación de los puertos para las maniobras quirúrgicas a realizar. Es esto de lo que hablábamos recién de, bueno, el puerto hay que ubicarlo en forma triangular o mover la óptica para regenerar una nueva triangulación de la ubicación de los puertos, ¿no? Eh, el espacio entre puerto y puerto
y la recomendación de retriangulación de puertos para pacientes pequeños. Lo que hablábamos recién. El acceso a la cavidad abdominal puede lograrse utilizando un método de acceso abierto, ya sea la técnica de Hudson o el método de acceso cerrado con aguja de Veress. Esto es común, quizá lo habrán escuchado alguna vez. En el método de acceso abierto, la entrada hacia las cavidades se logra utilizando métodos quirúrgicos abiertos con colocación de puertos bajo visión completa, o sea, bajo visión directa, mientras que en el método cerrado la entrada se logra mediante la inserción de una aguja de Veress a través del área subumbilical inmediata en un abdomen sin operación previa. El acceso abdominal a través del ombligo puede lograrse a través de una incisión en el pliegue umbilical superior o inferior o una incisión en el pliegue umbilical lateral. Puede ser también transumbilical. O sea que se puede acceder por cualquiera de estas opciones, de estas variantes de incisión. Vamos a tomar nota con... Sí. O sea que si este es el ombligo y esto es un pliegue del ombligo, puede accederse a través de un pliegue del ombligo, puede accederse en un pliegue inferior, o puede accederse en un pliegue superior, o puede accederse en un pliegue lateral, o puede accederse transumbilical. ¿Sí? Esto es lo que estamos viendo acá. El acceso umbilical ofrece varias ventajas, dice el área. Es la parte más delgada de la pared del abdomen, como un punto central del abdomen, ofrece vista óptima, no posee vasos sanguíneos y ofrece resultados estéticos para esconder las cicatrices. Acá si en algún momento alguien le pregunta cuáles son las ventajas que tiene el acceso umbilical, bueno, son estas. La técnica de acceso abierto es segura y ha encontrado una adaptación amplia a la cirugía laparoscópica pediátrica. Pero a menudo este método de acceso del ombligo para este método de acceso el ombligo se limpia de manera meticulosa utilizando betadine y los pliegues umbilicales se sostienen entre los forceps. Bueno, en realidad acá esto no se usa y lo que nosotros utilizamos es un antiséptico de amplio espectro y recomendado. Digo, puede ser que le limpien, obviamente en el baño prequirúrgico con alcohol y en la técnica séptica del embrocado con iodopovidona solución tópica al 10%. Ustedes no se olviden que esto es una traducción, este libro está traducido, ¿no? La preferencia del autor es la del pliegue umbilical izquierdo, ya que esta área carece completamente de estructuras embrionarias que se encuentran hundidas al ombligo. Bien. Acá vemos el acceso a la cavidad abdominal de forma abierta. ¿Sí? Fíjense acá incide, este es el pliegue lateral, ¿lo ven? Incide con bisturí hoja número 11, con dos pinzas traccionan al cenit y después de la incisión con una tijera Metzger se disecan los planos aponeuróticos de la línea media, se identifica el peritoneo y en este caso se hace como una jareta para que el trocar no se le salga en el intraoperatorio, ¿viste? Pero bueno, hoy hay trócares que ya vienen con algunas ranuras, algunas marcaciones que no evitan que se exterioricen. Bien, en relación al sistema de los puertos, en este caso de los trócares, dice, los sistemas de puertos están disponibles con variaciones en tres componentes: el trócar, la válvula del puerto y la punta del puerto.
Dice, los trócares pueden tener una punta roma, cónica o piramidal. Acá las ven. Roma, cónica o piramidal, ¿la ven? Los trócares con punta roma se utilizan en técnicas de acceso abierto para ayudar a la inserción del puerto y para intercambiar los puertos o reemplazar un puerto desplazado. O sea que, fíjense que la punta roma la ventaja que tiene es que directamente visión directa no hay, pero sí hay una visión de una herida abierta básica, que introduciéndolo nos generaríamos una lesión interna, ¿no? Con esa punta. Los cónicos se usan menos porque causan este, justamente, a ver, los cónicos no causan, al revés, los cónicos no causan tanto trauma como si los piramidales. ¿Ven el filo que tiene el piramidal? Entonces, la decisión de la elección de la punta del trocar eh, va a depender del equipo y de lo que haya disponible, pero estamos hablando de cuáles son los más recomendados, ¿no? El trocar piramidal tiene una punta aguda de corte que requiere menos fuerza para la penetración del tejido, reduciendo así el riesgo de la lesión visceral, pero aumentando las posibilidades de lesionar los vasos de la pared del abdomen. Al final, queré que te diga, ninguno es el mejor, sino que de acuerdo a la técnica que utilicen, va a ser el indicado, digamos. Bien, las válvulas de los puertos, o sea, dentro de cada trocar, de cada puerto, esto es un extremo del puerto, ahí adentro hay una válvula, ¿sí? Esa válvula le va a permitir no solo el pasaje al mandril de este trocar, sino también evitar que se escape el aire que tenemos dentro de la cavidad. Bueno, dice, se utilizan 4 tipos de válvula para evitar el escape del dióxido de carbono insuflado en colgajo, en bola, trompeta, diafragma. Los que más se usan hoy son en diafragma. Y esto, sí, en bolita. La mayoría de los puertos en uso contemporáneo tienen una válvula de colgajo y la mayoría tienen una palanca externa. Estas válvulas tienden a funcionar mal si el tejido queda atrapado en el mecanismo de la válvula. También introducir suturas a través de esta válvula sin un introductor de sutura puede causar que la aguja y la sutura queden atrapadas en las válvulas y bueno, sea un problema o dañe también a la válvula, ¿no? Si es de goma. De igual modo, durante el retiro de los instrumentos, estos pueden atascarse en la válvula y causar retiro intencional del puerto. Muchas veces pasa. Se quiere sacar una pinza de trabajo y se sale todo el puerto entero. Ay, perdón. Esta válvula también requiere un introductor de sutura, que no hay ninguna, ya que no hay ninguna palanca. La pared de la válvula de trompeta sella bien, pero se requiere manipulación con cada intercambio de instrumento, y esta válvula puede dañar el telescopio o instrumento y rara vez se utiliza. Esta es la que más se usa, les dije, la válvula de diafragma blanda de Silasti puede adaptar diferentes tamaños de instrumentos sin la necesidad de un reductor. La punta de los puertos se ha modificado para un mejor anclaje y aseguramiento del puerto durante los intercambios de instrumentos, y si el puerto tiene una punta de manga lisa, se puede atar una sutura de anclaje como vimos recién la introducción del ombligo. La realidad es que hay varias opciones, pero a ver si los tenemos acá. Yo creo que los tenía en una imagen, bueno, pensé que los tenía. Eh, la punta de los trócares este, es bastante variante. La realidad es que, a ver, se los puedo dibujar acá con este. Si este fuera, creo que no saqué captura a la imagen que les estoy queriendo mostrar, pero después ustedes si entran a este capítulo del libro que lo tienen compartido, lo van a poder ver. Lo que digo es, hay trócares que tienen todo su camisa, su trabajo, todo esto que queda dentro de la cavidad del abdomen liso, así como en esta imagen.
Hay otros que vienen con rosca, como roscados, y toda esa rosca hace que se trabe en el tejido y no se salga, ¿sí? Básicamente esas son las opciones que van a ver ustedes en los lugares donde van a hacer práctica, pero después hay otras, pero no son muy comunes, y la realidad es que uno tiene que ir por lo que van a ver, seguramente, y por lo que van a trabajar. Bueno, entonces hablamos de el acceso a la cavidad a través de la aguja de Veres o con técnica abierta, ¿sí? Acá vamos a poner acceso a cavidad, ya era por técnica abierta o con aguja de Veres. La introducción de trócares, los tipos de trócares y ahora vamos a hablar de neumoperitoneo. El neumoperitoneo se logra para ofrecer espacio en la cavidad abdominal a fin de realizar procedimientos laparoscópicos luego de la colocación de un puerto óptico, que es el primer puerto. Si es el primer puerto, es el del ombligo, por lo general. Si es el del ombligo, va a ser el de la cámara, ¿no? Y antes de la colocación de los puertos de trabajo, o sea, ¿cuándo se hace el neumoperitoneo? Podría llegar a ser una pregunta. Acá tienen la respuesta. Vamos a anotarlo. Si yo les pregunto, ¿cuándo se realiza el neumoperitoneo? El flujo debería iniciarse a una tasa inicial de 0,5 litros por minuto para descartar cualquier obstrucción. Una vez establecido el neumoperitoneo, la tasa de insuflación puede cambiarse a una configuración más alta, aproximadamente de 0,5 a 2 litros por minuto, para acelerar el proceso. Cuando se alcanza el límite, el flujo se puede disminuir a 0,1 o 0,2 litros por minuto. El cirujano decide la precisión deseada para el neumoperitoneo. Aunque no pueden reacomodarse valores absolutos, las presiones en los siguientes rangos se consideran seguras. Y esto es importante. Entonces, de 6 a 8 para infantes, de 6 a 8 para infantes, de 8 a 12 y de 12 a 15. ¿Qué nos están diciendo acá? Es la cantidad de presión de milímetros sí, de la presión medida de milímetros de la presión del flujo, ¿sí? Medida en milímetros, eh, que le puede llegar a ingresar al paciente dentro de su cavidad. Pero depende del tamaño del paciente, va a ser la presión que se va a poder administrar. Entonces, de 6 a 8 es para infantes, de 8 a 12 para niños pequeños, mayores adolescentes. Bien, dice, rara vez podrían surgir complicaciones a partir de la insuflación del dióxido de carbono para neumoperitoneo durante la paroscopía. Estas incluyen embolismo gaseoso, compromiso cardiovascular e hipercapnia. Los riesgos son minimizados mediante el uso de insuflación de dióxido a baja presión en niños. Los aumentos ligeros de la corriente de dióxido y las precisiones de pico de la vía aérea pueden ser detectables de forma intraoperatoria y pueden ser a menudo
compensarse con una ligera hiperventilación. Se ha observado una baja tasa de complicación de cirugía laparoscópica en niños en centros de alto volumen respecto al neumoperitoneo. Una vez establecido el neumoperitoneo, es obligatorio explorar toda la cavidad abdominal antes de la inserción de puerto de trabajo. La inspección comienza en cuadrante superior izquierdo y procede con una rotación de 360 del lente en dirección a las agujas del reloj. Luego de evaluar la presencia de patología adicional, los puertos de trabajo se colocan en el abdomen. Los procedimientos empiezan con base en patología abdominal y el plan de manejo. Bueno, acá lo que tenemos es lo que se llama la exploración concéntrica laparoscópica. ¿Sí? Esto en cirugía abierta se hace una exploración concéntrica en el sentido de aguja del reloj de todo el abdomen en todos los órganos y después se define el comienzo de la intervención propiamente dicha. Bueno, en relación a lo que tiene que ver con evitando complicaciones de la electrocirugía, dice que obviamente acá necesitamos placa paciente para poder utilizar el electrobisturí, pero que para cualquier intervención es necesaria, cualquier intervención laparoscópica va a ser necesaria la electrocirugía. Dice, el sangrado mínimo es un obstáculo menor en la cirugía abierta, puede oscurecer por completo la vista de cirugía endoscópica y evitar la preparación segunda del tejido. Por lo tanto, en los procedimientos laparoscópicos el cirujano depende más de la fuente de energía para la hemostasia y el corte que la cirugía abierta. Van varios problemas, yo les marco lo que es importante, ¿no? Varios problemas son inherentes al uso de fuentes de energía durante la laparoscopía. Los peligros de electrocirugía en la cirugía laparoscópica incluyen fracaso del aislamiento, acoplamiento capacitivo y acoplamiento directo. Los peligros del fracaso del aislamiento ocurren cuando el metal expuesto del mango del instrumento puede causar quemaduras a la mano del cirujano. Se deben reconocer los signos de fracaso del aislamiento dentro del puerto por corrientes eléctricas de baja frecuencia, ya que pueden causar estimulación neuromuscular y sacudidas a la pared abdominal o el diafragma. O sea que lo que dice es si el mango del hook no está bien protegido, no está bien cubierto por su funda, va a quemar todo lo que esté cerca y no solo lo va a quemar, sino que esa energía es corriente que estimula los músculos y puede generar alguna alteración hasta respiratoria, ¿no? Porque habla del diafragma. Eh, Sin embargo, son más peligrosos los defectos en el eje del electrodo, lo cual causa una lesión fuera de la vista del cirujano. Ocurre acoplamiento capacitivo cuando la corriente eléctrica se transfiere de un conductor, el electrodo activo, a través de un elemento intacto hacia los materiales conductivos adyacentes, o sea, no órganos abdominales o lo que sea. La magnitud de la carga acoplada es directamente proporcional al voltaje y al diámetro del puerto, por lo tanto, el acoplamiento capacitivo es incrementado con el uso de voltaje más alto. Los instrumentos de mayor longitud, aislamiento más delgado y puerto más estrecho, aumentan el riesgo de este tipo de lesión. Es importante tener en mente que ocurre cierto grado de acoplamiento capacitivo en todos los instrumentos monopolares. El acoplamiento capacitivo puede minimizarse activando el electrodo activo cuando está en contacto con el tejido destinado y limitando el tiempo de picos de alto voltaje. Acá ahora nos dice que deberíamos seguir un número de guías para utilizar dispositivos monopolares en cirugía laparoscópica. Todos los aislamientos deberían inspeccionarse en busca de defectos. Se debería utilizar una configuración de energía más baja tanto para corte como para coagulación. Aplicar una forma de onda bajo voltaje cuando sea posible. Es mejor una activación breve que una prolongada, o sea, es tocar y soltar, tocar y soltar, tocar y soltar, y no tocar la zona y quemar, 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 quemar. Se debe evitar chispas de metal a metal, y el electrodo debería activarse solo cuando toque el tejido objetivo. Muchos están entrando con el electrobisturí adentro de la cavidad y ya están pisando el pedal para hacerlo funcionar, digo, y todavía no están tocando el tejido. Entonces, acá es lo más importante
¿sí? De esta parte de cuáles son las complicaciones y las recomendaciones de la electrocirugía en la cirugía laparoscópica. Complicaciones versus recomendaciones en cirugía, perdón, sí, de la electrocirugía. Ahí vemos, ven, algunas imágenes de lo que decíamos recién. Para el retiro de instrumentos, dice, luego de completar un procedimiento es importante remover los puertos de trabajo siempre mirando la salida de los elementos, la salida de los troqueles. ¿Cómo se ve? Y desde la óptica que está metida en el ombligo, se apunta hacia donde está el trocar que se quiere sacar y se ve cómo queda la pared interna del abdomen, cómo queda el peritoneo, si queda sangrando, si no queda sangrando, si queda tejido, si no queda tejido, etcétera. Cuando los puertos de trabajo no son más de 5 milímetros, la fasa no se cierra. Y el sitio de inserción del puerto se cierra con un punto de sutura subcutánea de polilactina 910 de 4,0. Los puertos ópticos umbilicales, así como los sitios de puerto de trabajo mayores a 5, requieren el cierre de la fascia para evitar el riesgo de hernia en el sitio del puerto, si se deja abierto. La incisión del sitio del puerto óptico umbilical se cierra con una sutura en bolsa de tabaco, o sea, bolsa de tabaco, ¿se acuerdan que ya les he dicho que es una jareta? La incisión del puerto se cierra en una bolsa de tabaco, se colocó en el momento si no se colocó una sutura inicialmente o se desacopló durante el procedimiento, se coloca una nueva. Se debe tener cuidado de evitar el atrapamiento del aumento, o sea, del epiplom, al momento de atar el nudo. También si se observa algún sangrado en los sitios de los puertos, se debe realizar la exploración cuidadosa del vaso sangrante y debido al aumento de la presión abdominal a causa de la insuflación, estos vasos sangrantes pueden estar comprometidos y comenzar a sangrar de nuevo una vez desinflado el abdomen. O sea que podría haber un sangrado posoperatorio no inmediato. Se debe tener cuidado de identificar estos vasos sangrantes al momento de acoplar el procedimiento, ya que se suponen el riesgo de sangrar dentro o fuera del abdomen. Necesario exploración bajo anestesia general. Digo, si el chico empieza a sangrar en el posoperatorio, hay que volver a meterlo en el quirófano. El cierre de la fascia de los sitios de los puertos mayores a 5 milímetros en niños obesos y adolescentes puede ser desafiante y la aplicación de dispositivos especiales puede ser beneficioso, ya que ofrecen la ventaja de no agrandar la incisión en la piel para alcanzar la fascia y también asegurar el cierre de la fascia bajo visión directa. Acá vemos cómo se retiran los dispositivos y en algunos casos cómo se disparan algunas especies de grapas, de suturas tipo arpones, para traer la fascia hacia arriba y no buscar en profundidad de los tejidos, ¿no? Volviendo a esto, sí que es importante el tema del cierre de los puertos. Vamos a tomar nota de esto, cierre de puertos. ¿Sí? Si era mayor a 5 milímetros el trocar, hay que darle un punto a la fascia. Y después, obviamente, punto a la piel. Si es menor a 5 milímetros, el trocar, ¿se acuerdan que dijimos que habían trocar de 5 y de 10? Bueno, si es menor de 5, solo se cierra piel. Y en el trocar de 10 milímetros, que por lo general se pone en el ombligo, hay que hacer una jareta invaginante tomando peritoneo y aponeurosis y después piel. ¿Sí? Porque acá
en este lugar es en donde más hay mayor posibilidades de hernia postoperatoria. Bueno, y en relación al sangrado, lo que habíamos visto, ¿no? En conclusión, los procedimientos laparoscópicos, a diferencia de los procedimientos abiertos, requieren el conocimiento y aplicación de equipo de alta tecnología y nuevos instrumentos con múltiples funciones. Todos los procedimientos laparoscópicos requieren un abordaje sistémico para realizar operaciones de forma segura. Se debería utilizar la lista de chequeo abajo como una guía para realizar procedimientos de seguros, ¿no? Entonces dice que veamos lo que tenga que ver con el tamaño del lente y el ángulo de visión, el chequeo del equipo, realizar un chequeo del equipo antes de cada procedimiento, revisar el nivel del gas en el tubo de dióxido de carbono y los valores establecidos en el insuflador, el movimiento, dice tener una longitud adecuada del cable y el tubo estéril en la mesa, recordar encender el dispositivo de grabación cuando empiece el procedimiento y tener un plan de respaldo en caso de ayuda de turno para el equipo. Digo, si la cirugía se convierte, estar preparados para la conversión de la cirugía convencional y no salir corriendo en el momento este, que, que ya es tarde, ¿no? Que tenemos que ir a buscar todos los materiales necesarios para convertir la cirugía a cirugía a cielo abierto. Entonces, estas recomendaciones son importantes porque es lo que les da herramientas de visión, de resolución y de anticipación a este tipo de procedimientos. Muy bien. Bueno, hasta acá sería entonces este tema. Espero que en líneas generales les haya servido.